Bueno, ya está puesta a grabar. Contadme. Ya veo que hay algunos que estáis en México, otros estáis en Colombia. Contadme, ¿de dónde sois? Venezuela, muy bien, Yamilet. Guatemala, nada menos, Aarón. Colombia, Diego. El Salvador, España, Israel. Guatemala, Colombia, Medellín, Colombia. No voy diciendo los nombres porque ya no puedo ir tan deprisa. México, hombre, Reini, que es dominicana. Alexander, un peruano también. Rosa, madrileña, como yo. Aurelio, que eres colombiano. Bueno, yo soy madrileño, yo soy español y madrileño. Y es un placer que nos reunamos en este foro personas de tantas nacionalidades y de tantos sitios del mundo que compartimos una lengua y que vamos a compartir también conocimientos. ¿Vale? Vamos a ver si conseguimos hacer una sesión que sea entretenida, que además de ser entretenida sea formativa y sea útil. Casi nada estamos pidiendo, ¿eh? Esas tres cosas son complicadas. ¿Vale? Sufi, tú vienes de España, muy bien. Pues oye, encantado de conoceros a todos, bueno, con muchos de vosotros. Según estoy viendo los nombres, pues os conozco de la tutorización normal, a otros no, pero bueno, es un placer a todos pues veros aquí, ¿no? ¿Me oís con retorno, Javier? Pues tengo cerrado mi altavoz. Es un placer a todos pues Por favor, confirmadme si me oís y si me oís mejor. Se escucha muy bien, fenomenal, porque he puesto un micrófono, que no veáis vosotros qué numerito de micrófono, ¿eh? He puesto aquí un micrófono profesional. ¿Se oye más bajo? Bueno, pues voy a intentar subir un poquitito el volumen, María, y ya podemos empezar, pero lo importante es que me escuchéis sin ese retorno. ¿En distorsiones ni nada raro? Muy bien, David. Sí, con vozarrón de locutor de FM. Fenomenal. Bueno, pues vamos a continuar. Ya no hay retorno. Sandra nos confirma que estamos oyéndolo un poquito mejor y que ya ha mejorado el sonido, más o menos lo decís todos. Con lo cual, vamos a darle duro a la sesión. La sesión es fácil. Es sobre balances. ¿Un balance qué es? ¿Qué es? Pues un balance es un documento que elaboran las empresas y que elaboran ese documento con la intención de mostrar cuál es la situación económica, financiera y patrimonial de su empresa en un momento concreto. Es, por lo tanto, unas cifras económicas recogidas de una manera muy concreta y muy determinada que lo que hacen es facilitar la información sobre cómo está económica, financiera y patrimonialmente esa empresa. Vamos a hacer ¿ahora ya bien? Pues no sé dónde puede estar el problema. O sea, se oye bien a ratos y otros no. Nada de lo que dije se entendió. Bueno, pues vamos a ver si ahora me escucháis. Y si vemos que no se escucha bien, cambio de ordenador, no pasa nada. Salgo y vuelvo a entrar con otro ordenador. Bueno, vamos a ver. El tema es el siguiente. Yo os planteo. Voy a insistir en tres conceptos, ¿vale? El económico, el financiero y el patrimonial. Eso es lo que nos refleja un balance. ¿Cuál es la situación económica, financiera y patrimonial de una empresa? Vamos a pensar en una economía doméstica. Vamos a pensar en la economía de cualquiera de nosotros, que podemos tener determinados bienes, como por ejemplo una casa, un coche o una cuenta bancaria. Imaginemos que tenemos una casa y que esa casa tiene un valor de 100.000 dólares. Vamos a hablar en dólares, que así nos entendemos todos, ¿no? Tenemos una casa que vale 100.000 dólares. Tenemos un vehículo, un coche, que vale, vamos a pensar, 30.000 dólares. Y tenemos, finalmente, ¿seguís sin escuchar nada? Se escucha bien. Pues si se escucha bien, continúo. Y tenemos finalmente una cuenta bancaria donde hay 20.000 dólares. ¿Sabéis decirme cuál es
mi riqueza? $150.000, ¿no? ¿Estáis diciendo? Bueno, pero eso no es del todo correcto, porque ahí sabemos lo que yo tengo. ¿Pero es esa mi riqueza? Puede que no, ¿verdad? Puede que no, porque podemos encontrarnos con que yo debo más de ese importe y por lo tanto no tengo riqueza ninguna. Imaginaros que para comprar la casa he pedido un crédito hipotecario y ese crédito hipotecario, en lugar de ese crédito hipotecario, todavía debo $80.000. Imaginemos que además también pedí un préstamo personal para pagar el coche y todavía debo $20.000. ¿Cuál es realmente mi riqueza? Mi riqueza es la diferencia entre los 150.000 que tengo en bienes, en la casa, el coche y en la cuenta bancaria, y sin embargo hay que restarle lo que debo, porque lo que debo está quitándome parte de mi riqueza, lo voy a tener que pagar. Bueno, pues eso nos lo dice un balance. Un balance nos va a decir, tienes $150.000 en bienes, tienes unas deudas de 80.000. Por lo tanto, tu verdadera riqueza, el patrimonio que tú tienes, esa es la diferencia entre lo que tienes menos lo que debes. Por lo tanto, ahí sabremos realmente cuál es mi riqueza, que son 70.000. ¿Lo veis claro, no? Pues eso, así de sencillo, es un balance de una empresa. No tiene que darnos ningún miedo. Un balance no está haciendo sino reflejar estas tres particularidades. Lo que tenemos para desarrollar una actividad. Y, por otro lado, cómo hemos conseguido financiar lo que tenemos. ¿Qué parte será deuda y el resto será otro tipo de financiación? Ya es nuestro y, por lo tanto, es riqueza nuestra. ¿Cómo lo habremos financiado? Pues normalmente con dinero que ponen los dueños de la empresa. ¿Vale? Y a eso lo llamamos patrimonio. Por eso digo que el balance va a recoger la situación económico, financiera y patrimonial de la empresa. Bueno, entrando en la diapositiva, mira, si os fijáis, debajo justo de las diapositivas hay una casillita que pone archivos, ¿verdad? Y en esos archivos pone balances y luego pone Atlético de Madrid cuentas 15-16. Si marcáis esos dos archivos, se os va a desplegar la pestañita o se os va a marcar la pestañita que pone descargar. Los podéis descargar perfectamente y los podéis tener y conservar en vuestro ordenador, ¿vale? Uno es la copia de la conferencia y el otro son unas cuentas que vamos a utilizar para jugar, para ir viendo todos estos conceptos. Vamos a empezar la conferencia. La he articulado en 4 apartados. Uno que se llama ¿para qué analizar? Otro que se llama balance y luego vamos a entrar en un apartado que vamos a ver ratios y fondo de maniobra. El primer apartado nos lo vamos a saltar. Es un apartado general para que lo veáis en el que se explican las características básicas del por qué se hace análisis financiero. Entonces vamos a centrarnos en la página 12 y siguientes, que es cuando vamos a empezar a hablar del balance. Todo esto lo tenéis, pero no voy a desarrollarlo ahora, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo y tampoco tiene demasiada trascendencia. Vale, continúo. Antes de entrar en el balance, os hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. A ver si consigo ampliarlo. Vale. Si tuviéramos que dibujar un balance, ¿qué figura geométrica os parecería más adecuada para hacer ese dibujo? ¿Un cuadrado, un rombo, un rectángulo o ninguna? Porque un balance no se puede dibujar. Os voy a abrir esto para que podáis responder. No me importa que respondáis mal, ¿eh? Lo que quiero es que respondáis. Y que penséis el por qué respondéis. Venga, que estamos casi 50 personas y contestáis solo 4. Sin miedo ninguno.
Bueno, ya habéis contestado casi 30, os doy medio minutillo más. Y ahora os cuento la respuesta. ¿Cuál es? Vale, pues vamos a dar la respuesta. La respuesta correcta es un rectángulo. ¿Por qué? Porque vamos a representar agrupados esas cuestiones que os he dicho. Lo que la empresa tiene y, por otro lado, lo que la empresa debe. Por lo tanto, la figura que nos va a salir es dos rectángulos iguales, no uno, sino dos, pero ojo, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que dar una ecuación que es absolutamente esencial, que es que lo que yo tengo tiene que corresponder o bien, o bien a lo que debo o bien a lo que he pagado. Por lo tanto, nunca se van a poder producir desequilibrios entre esas dos masas. Entonces, un cuadrado, hombre, podría ser, los que habéis dicho un cuadrado, a lo mejor estabais pensando en la posibilidad de hacer dos partes iguales con el cuadrado. El rombo no, porque realmente un rombo no permite dibujar dos partes iguales. Ahora os voy a enseñar un dibujo para que lo veáis, ¿vale? Y sí se puede dibujar. Un balance admite, y es más, es una forma esencial de análisis el dibujar el balance, ¿vale? Por lo tanto, eso es bastante útil, como vamos a ver a lo largo de toda esta sesión. Fijaros, un balance es una foto que le hacemos a esa situación económica, financiera y patrimonial de la empresa en un momento concreto, ¿vale? No es algo que nos muestre una evolución. Fijaros que no estamos hablando de algo que nos esté diciendo se ha movido de una determinada manera lo que tú tienes durante el año. No, no. Nos dice lo que tengo hoy. Punto. Si para eso hemos tenido durante el año picos en los que hemos tenido mucho y picos en los que hemos tenido poco, eso no lo recoge el balance. El balance nos recoge la situación en el día en que se cierra. Normalmente el último día del ejercicio. Esa foto fija está, como os digo, referida a un momento dado y expresada en dinero. En contabilidad trabajamos con unidades económicas, con dinero. Todas las operaciones que hace la empresa las transformamos en un lenguaje económico que es el lenguaje del dinero. Y por lo tanto todo lo valoramos y todo lo expresamos en este caso, dólares. En el caso europeo en euros y en el caso de cada uno de vuestros países en la moneda correspondiente. Y por otro lado, como os decía, se debe dar esa ecuación fundamental, que lo que tiene la empresa tiene que coincidir con cómo lo ha financiado. Por lo tanto, en este rectángulo que tenemos en la izquierda, vamos a representar lo que la empresa tiene. Este que tenéis aquí, lo voy a poner con el, mira, voy a sacar esto. Este que pone activo, ¿veis? He sacado una flechita verde para dibujároslo. Se está representando lo que la empresa tiene. Y a la derecha representamos lo que llamamos patrimonio neto y pasivo, que es la forma en que la empresa ha conseguido hacerse con esos bienes, ha financiado esos bienes. Esa es la estructura normal de un balance. ¿Hasta aquí lo veis claro? Como el agua, hombre, bien, me gusta eso. Me gusta eso. Fenomenal. Pues vamos a avanzar un poquito. Luego os explico estas pequeñas divisiones del balance cuáles son, ¿vale? Ahora las vamos a ver. Por lo tanto, el balance, ¿qué es lo que recoge? En la parte de izquierda, lo que llamamos estructura económica de la empresa, lo que la empresa tiene. Y tiene, por un lado, bienes, es decir, objetos que tienen un cuerpo, tiene bolígrafos, tiene teléfonos, tiene ordenadores, tiene mesas, tiene sillas, tiene libros, tiene edificios, tiene camiones. Eso es lo que la empresa tiene. Pero también tiene derechos. ¿Alguien es capaz de ponerme un ejemplo de un derecho que pueda tener la empresa que tenga valor económico? Una patente. Muy bonito, David, unas cuentas por cobrar. Es decir, tengo derecho a que este señor que me debe dinero me pague. Acciones. Sí, bueno, puedo tener acciones y las acciones representan una inversión en el capital.
Patentes, acciones financieras, una marca. Cuidado con la marca porque la tendencia en la normativa internacional y desde luego en la normativa española es que la marca no es activable si la ha creado la empresa por sí misma. ¿Vale? Bueno, veo que tenéis una buena descripción. Santiago, los bienes raíces en realidad no son derechos, son propiamente bienes, porque lo que tienes es o un terreno o una edificación y por lo tanto lo que estás teniendo ya es un bien. Pero todo va a ir agrupado, ¿eh? Es decir, en el balance vamos a recoger conjuntamente en esa parte de la izquierda, en ese rectángulo de la izquierda, en ese activo, todos bienes y derechos, ¿vale? Todos esos bienes y todos esos derechos. Y en la parte de la derecha vamos a reflejar de dónde han salido esos bienes y derechos. Y esos bienes y derechos pueden haber nacido por dos vías. Una, porque la empresa se ha endeudado para conseguirlos, o bien porque ha habido alguien que ha puesto dinero en la empresa para comprarlos. A la parte que tiene que ver con que alguien ha puesto dinero en la empresa como inversión, la llamamos patrimonio, patrimonio neto. ¿Vale? El patrimonio neto nos refleja todas aquellas partidas que entran como financiación de la empresa, pero que la empresa nunca va a tener que pagarle a quien las ha puesto. No debe devolverlas, no son deuda. Un ejemplo claro es el capital. Si cualquiera de nosotros vamos a pensar en que nos vamos a la bolsa de Nueva York, ahora que hay, bueno, ahora en Nueva York va a ser más difícil y bien que lo siento, con las medidas que se van a poner, pero pensemos que todavía está abierto, nos vamos al Nasdaq y compramos acciones de Apple. Vamos a comprar acciones, o de Microsoft, la que más os guste. Nosotros, cuando estamos comprando esas acciones, estamos ingresando o inyectando o siendo partícipes de la financiación de Apple o de Microsoft? Sí. ¿Por qué no, Johan? Nosotros es verdad que la acción se la compramos a otra persona, pero está representando que hemos puesto, vía devolverle a otra persona lo que puso antes él, dinero en la sociedad. Y ese dinero para nosotros es una inversión. Nosotros esperamos conseguir un dividendo o nosotros esperamos en un momento determinado conseguir una rentabilidad que aumente el valor de las acciones porque aumenta el valor de la compañía y en consecuencia que podamos venderlas con plusvalías, ¿no? Y nosotros invertimos por eso. Pero ese dinero que nosotros hemos invertido, nosotros no podemos ir a Apple y decirle, oiga, devuélvamelo. Ese dinero no es objeto de devolución. No podemos pedir que se nos devuelva. Es más, como alguno de vosotros ha dicho, por ejemplo Camilo lo ha dicho y algún otro lo habéis dicho antes, se invierte con riesgo, incluso lo podemos perder. Pero la empresa que tiene un dinero representado por esas acciones que nosotros tenemos, utiliza ese dinero dentro de su actividad, forma parte de su riqueza. Esa riqueza crecerá todos los años con los beneficios que la empresa obtenga. También. ¿Vale? Y disminuirá con las pérdidas. Eso es importante. Pero también la empresa puede recurrir a no utilizar el dinero que tiene y sí solicitar financiación de otras entidades, por ejemplo bancos, por ejemplo proveedores, que le puedan financiar lo que tienen los activos. Por ejemplo, yo tengo mercancía porque la estoy comprando, pero todavía no la pago, la debo al proveedor. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Una deuda con el proveedor que va a ir al pasivo. Fijaros que esto nos iguala siempre lo que hay en el activo y lo que hay en el pasivo. Tengo 10 de mercancía y tengo 10 de deuda con el proveedor, porque eso va a ir siempre igualado. Por lo tanto, siempre se va a dar esa ecuación de que el activo es igual al patrimonio neto y el pasivo. ¿Veis claro entonces esta estructura del balance? ¿No? Que voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Veis clara entonces esta estructura en la cual en el activo metemos lo que la empresa tiene y en el pasivo metemos lo que la empresa o cómo ha conseguido la empresa esos bienes? Formado en una parte por deuda y en otra parte por aportación de los socios. ¿Lo veis claro? Perfecto. Pues si lo veis claro podemos seguir avanzando.
Y avanzamos de la siguiente forma. Vamos a dividir lo que la empresa tiene en dos aspectos. Uno, todo aquello que la empresa utiliza como estructura, es decir, aquellos bienes y derechos que la empresa tiene y que no están destinados a convertirse o a transformarse en dinero. Por ejemplo, la empresa puede tener unos edificios donde tiene sus oficinas, puede tener unos vehículos que le sirven a la flota comercial para trabajar, puede tener unos ordenadores donde los trabajadores trabajan con sus... Y luego, eso evidentemente no está destinado a convertirse en dinero, sino a participar dentro del proceso productivo para que la empresa pueda desarrollar su actividad. ¿Lo veis claro? Pues eso es lo que llamamos en el activo no corriente. Y en España se coloca en España y de acuerdo con la aplicación de normativa europea, se aplica en la parte superior del balance. Ojo, sé que muchos de vosotros me vais a decir que vosotros lo ponéis en el balance en la parte inferior. ¿Vale? Pero ese activo no corriente, ese que algunos lo estáis diciendo, Aarón lo está diciendo, antes denominado activo fijo o incluso denominado inmovilizado, es lo que la empresa utiliza para trabajar, se valora económicamente y se representa en la parte superior o se coloca en la parte superior del balance. Fijaros que eso implica que va a haber otros bienes que están destinados a convertirse en dinero. Dentro de lo que David está diciendo sobre la contabilidad del Salvador, es que esto es igual. Vamos a colocar estos activos teniendo en cuenta su capacidad de convertirse en dinero, su liquidez. Por lo tanto, dentro del activo corriente, la parte inferior del balance, vamos a colocar aquellas partidas que están llamadas a convertirse en dinero en el plazo máximo de un año. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la parte superior del balance vamos a encontrar lo menos líquido, lo que la empresa no va a convertir en dinero, y en la parte inferior vamos a encontrar lo que la empresa va a convertir en dinero, empezando por las mercancías, siguiendo por los derechos de cobro a sus clientes y terminando por el propio dinero. ¿Lo veis claro? Pero el que inventó estas cosas del balance era alguien muy listo. Y dijo, caramba, ya que se tiene que dar la igualdad y que hemos colocado los activos por orden de liquidez, si en el patrimonio neto y el pasivo colocamos los elementos ordenados por exigibilidad, eso nos va a dar unas medidas comparativas muy interesantes. Y dijo, vamos a poner lo que no sea exigible o lo menos exigible de todo en la parte de arriba. Y vamos a poner la deuda que es más exigible, la que va a vencer más rápido, en la parte de abajo. Entonces dijo, en la parte superior coloquemos la parte no exigible, el patrimonio neto, la riqueza de la empresa, lo que los accionistas ponen en la empresa, constituido por el capital o por los beneficios que en lugar de llevarse a su bolsillo decide dejar en la empresa para que la empresa tenga más riqueza. Eso no se lo debe a nadie, es propia riqueza de la empresa. Y en la parte inferior vamos a colocar la deuda que tiene la empresa, pero también la vamos a distinguir para dar más información. Vamos a poner en la parte superior de la deuda, es decir, digamos en la parte media de este cuadrado, de este rectángulo, vamos a colocar lo exigible a más largo plazo y lo vamos a llamar deuda o pasivo, en este caso no corriente, no lo tengo que pagar este año. Y coloquemos en la parte inferior del todo la deuda que venza más deprisa y la vamos a llamar pasivo corriente. Por lo tanto, fijaros en el tema. Bueno, primero, ¿lo veis claro? Igual que en Colombia, bien, perfecto. Pues ahora vamos a, fijaros, con un dibujo, ¿vale? Y por eso os digo que el análisis con dibujitos es muy interesante. Vamos a pensar que estos cuadros están representando de una forma proporcional a su peso, a su valor, es decir, estarían expresados en porcentaje y por eso el activo no corriente, que sería mucho, es muy superior al corriente, que sería menos
en unidades económicas, vamos a pensar que estos cuadrados recogen perfectamente esa proporción de lo que representa el activo no corriente, el activo corriente, el patrimonio neto, el pasivo no corriente o el pasivo corriente. Y vamos a fijarnos en el activo corriente y en el pasivo corriente. Es decir, en lo que la empresa tiene para convertir en dinero en el plazo de un año y en lo que la empresa va a deber en el plazo de va a tener que pagar, porque debe pagar en el plazo de un año. ¿Qué pensáis? Israel ya ha dicho, la empresa tiene liquidez. ¿Qué es la liquidez? El dinero suelto. Ah, qué bonito el concepto capital trabajo, el fondo de maniobra que llamamos en España. Muy bien. Tiene dinero, pero puede tener dinero y no poder pagar la deuda. Lo que tiene es dinero suficiente para pagar todo lo que va a deber en el próximo año. Por lo tanto, porque tiene más activo corriente, es decir, más dinero o bienes que se van a convertir en dinero, que deuda. En consecuencia, esta empresa podemos decir que va a poder pagar sus deudas a corto plazo. ¿Vale? Me haces una pregunta, Sufi, pero no consigo ver el dinero suelto que tiene, ¿dónde está? Está en el activo corriente en la parte inferior, porque ahora os voy a decir que esto nos sirve como primera medida, pero hay que seguir profundizando, hay que seguir escarbando dentro de esa estructura para diferenciar, porque imaginaros que esta empresa vende, vamos a poner un ejemplo, vende pisos, es una empresa inmobiliaria y resulta que el mercado inmobiliario está situada en el centro de Europa, donde la crisis ha afectado muy duramente y no se venden pisos. Y resulta que de este activo corriente que tiene aquí, todo o prácticamente todo no tiene dinero en bancos. Lo que tiene son pisos que están en su stock, en sus existencias, en su almacén. Esta empresa que aparentemente tiene capacidad de pago de sus deudas a corto plazo, ¿realmente tiene esa capacidad de pago o no? ¿Qué pensáis? No. No, porque tendría que convertir esos pisos en dinero para poder atender los pagos. Por lo tanto, esta información es interesante, pero hay que desmenuzarla todavía un poquito más. Cuando los venda, es cuando conseguirá dinero para pagar el pasivo, pero si está en una situación de recesión donde no vende los inmuebles, aunque aparentemente esté bien, no lo estará. Luego veremos un caso contrario, empresas que aparentemente no van a poder pagar y sin embargo tienen unos recursos estupendos para pagar. Vale, eso vamos a ir viendo luego, esos ratios a los que os estoy refiriendo, por ejemplo, ahora cuando habláis. Vale, pues volvemos entonces a esto. Ya hemos hablado un poco de todo esto, de la estructura del balance, de cómo funcionan lo que la empresa tiene, las inversiones que tienen que coincidir con las fuentes de financiación de esas inversiones, es decir, su activo tiene que coincidir con su patrimonio neto y su pasivo sumados, y cómo se ordenan los activos de mayor a menor capacidad de generar dinero y el balance de mayor a menor, perdón, de menor a mayor liquidez, perdón, exigibilidad. Por lo tanto, arriba tendremos lo que nunca nos van a poder pedir y abajo del todo de esa masa patrimonial lo que nos vamos a encontrar es la situación opuesta. Nos vamos a encontrar lo que se nos va a exigir el acreedor que se va a presentar mañana en la puerta con la factura para cobrar. Vale, ¿cómo es un balance? Pues un balance es así. Esas son las partidas que tenemos. En el activo no corriente vamos a recoger el inmovilizado material e inmaterial, las inversiones inmobiliarias y otro tipo de activos financieros que están a una duración de un año o más. Es decir, que por ejemplo hacemos un préstamo o hacemos una inversión en letras del tesoro, en deuda pública, que vamos a tener en la empresa durante más de un año. Por lo tanto, para nosotros no es un activo que se vaya a convertir en dinero en un plazo de un año, ¿verdad? Pues lo tendremos recogido en ese inmovilizado, en ese activo no corriente. Y en el activo corriente es donde vamos a tener metidas las existencias,
donde vamos a tener metidos los derechos de cobro a nuestros clientes y, por supuesto, abajo del todo, como podéis ver, el efectivo y otros activos equivalentes, que es el dinerito que la empresa tiene en sus cuentas bancarias o en su caja. Y en la otra parte de nuestra estructura tenemos el patrimonio neto y el pasivo. En la parte superior el patrimonio neto con una partida fundamental, que es los fondos propios. Lo que los socios tienen en la compañía, vía porque lo han puesto como para comprar las acciones como capital, o bien porque no se lo han llevado como dividendos cuando la empresa ha tenido beneficios y han dicho que engorde la compañía, que la compañía sea más rica. Entonces, bueno, lo que tienen es una compañía más rica, las acciones van a valer más cuando las quieran vender, pero no se los han llevado como dividendos. ¿Vale? Israel, periodificaciones a corto plazo se refiere a todas aquellas partidas en las cuales a lo mejor no se ha producido. Imagínate que yo pago ahora mismo Te lo voy a poner como un ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo pago un alquiler de 5 años, en lugar de tener ese alquiler e irlo pagando cada 5 años, a mí el que me alquila el piso o la oficina me dice, si me pagas todo por adelantado hoy, te hago un buen descuento. Y yo digo, perfecto. Entonces yo hago el pago adelantado de 5 años. Ese pago adelantado de 5 años, para mí, no es un gasto de este año, porque yo un derecho a utilizar ese activo durante los próximos 4 años. ¿Te lo he sabido contar? Perfecto. Eso es lo que llamamos periodificaciones a corto plazo, porque de esos 4 años, uno vencerá en un año y otros 3 vencerán a más largo plazo. Pues parte lo tendremos como periodificación a corto y parte lo tendremos como periodificación a más de un año. Y como os decía, ese patrimonio neto es un concepto absolutamente fundamental, porque si nos vamos a la línea de abajo, a la naranja más oscura, es donde tenemos el endeudamiento. Fijaros la importancia que tiene. ¿Vosotros pensáis que una empresa... Claro, cuando nosotros hablamos de endeudamiento, hablamos de riesgo, ¿verdad? Y hablamos de coste. El endeudamiento implica que va a haber que pagar. Y si yo tengo que pagar la deuda, estoy asumiendo un riesgo, porque como no la pueda pagar, va a venir el acreedor y va a empezar a meterme en problemas porque va a reclamarme judicialmente, porque me va a tratar de cobrar, como es lógico. ¿Lo veis claro? Luego es eso y es coste. ¿Sería buena una sociedad en la que toda su financiación fuera dinero que ponen los accionistas? Israel dice, uff. Y los demás decís no. ¿Por qué decís no? No necesariamente. Yo creo que os voy a poner un ejemplo que os va a ilustrar claramente el tema. Imaginaros que yo quiero meter, tengo 1.000 euros o 1.000 dólares y quiero hacer una inversión. Y digo, bueno, pues lo voy a meter en esta empresa. Y esta empresa, con esos 1.000 dólares, consigue una rentabilidad anual del 5%. Pero no ha recurrido a la financiación. Todo el dinero con el que opera es mis 1.000 dólares. Y yo he obtenido un 5%. Es decir, ha tenido unos beneficios de 50. Imaginaros que esa empresa, en lugar de pedirme a mí 1.000 dólares, me pide solo 500. Y el resto recurre a la financiación. La financiación le cobra un poquito, porque le va a cobrar un poquito, porque hay que pagar intereses. Entonces, en lugar de obtener 50 de beneficios al año, obtiene 40. ¿Cuál es mi beneficio? Ya no es un 5%, porque yo he invertido 500 y he obtenido 40. Por lo tanto, mi beneficio ya no es el 5%, es el 8%. Para mí, ¿qué inversión es más rentable, la primera o la segunda? Y me diréis algunos, hombre, la primera porque ganas 50, en la segunda solo ganas 40. Vale, pero es que la segunda me libera otros 500 dólares para que yo pueda hacer otra inversión igual de rentable en otro lado.
¿Lo veis claro? Esto lo que viene a ser es que a mí me interesa invertir en una sociedad que también recurra al endeudamiento. Porque si no lo tengo que poner yo todo y mi rentabilidad va a bajar. Porque la rentabilidad se mide entre lo que yo he puesto y lo que la empresa gana. ¿Vale? Es un concepto que se llama ROE, el Return on Equity, y entonces lo que está haciendo es la retribución o calcular la retribución del capital. Y eso va a determinar que yo invierta o no invierta en una empresa. Pero aparte, nos vamos a encontrar con empresas, y esto es absolutamente claro, que por un exceso de endeudamiento, al final tienen tanto gasto de intereses que eso se come sus beneficios y la empresa deja de ser rentable por ese exceso de endeudamiento. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Fijaros que antes hemos visto un equilibrio entre el activo no corriente y el pasivo, entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ahora fijaros que estoy hablando de un equilibrio de arriba a abajo, entre lo que la empresa tiene como patrimonio y lo que la empresa tiene como endeudamiento. Y si ese equilibrio es bueno, la empresa estará saneada. Y si ese equilibrio no es bueno, la empresa temblará y temblará en sus cimientos. De los documentos que os he puesto las cuentas de un club de fútbol español, muy querido para mí, he de deciros. Uy, qué grandote sale. Un segundo, aquí. Vamos a fijarnos en un dato, ¿vale? Os la voy a pasar. ¿La veis bien, verdad? Ahora os hablaré de indicadores. Vale. Fijaros en un dato. Yo espero que lo estéis viendo bien porque la verdad es que aquí. Mirad. Esta empresa, vamos a empezar a ver su cuenta de pérdidas y ganancias. En la cuenta de pérdidas y ganancias se estructura en dos indicadores diferentes. Lo que llamamos resultado de explotación y luego le sacamos el resultado financiero. Es decir, todo lo que tiene que ver con la venta de nuestros productos, con nuestra actividad normal, lo reflejamos por un lado. Y todo lo que tiene que ver con cómo nos financiamos y el coste de nuestra financiación o los beneficios de nuestra financiación, lo reflejamos por otro. Vale, fijaros aquí, donde pone resultado de explotación. La explotación de esta entidad da un saldo positivo de 24.335.000 euros en el ejercicio 2015-2016 y de 40 millones de euros en el ejercicio inmediatamente anterior, en el ejercicio 2014-2015. Si esta empresa le valoramos a continuación el resultado financiero, fijaros que esta empresa en financiarse ha gastado en el año 2015-2016 23 millones de euros y el año anterior 21. ¿Esto qué nos está reflejando? Pues fijaros que donde por su actividad es capaz de generar unos beneficios reales de 24 millones de euros, por lo mal que se financia o por los altos costes de su financiación, lo voy a decir así suavemente, se come íntegramente sus beneficios y al final queda con un beneficio único de 1.300.000 euros. Más o menos sería el equivalente a 1.500.000 dólares, para que podáis hacer el cálculo. Si nosotros nos vamos al balance, estoy totalmente seguro de que esta empresa va a mostrar que tiene muy poquito patrimonio y mucho pasivo. Vámonos al balance. ¿Cuál es el patrimonio neto de esta empresa en el año 2015? 26 millones de euros. ¿Cuál es su endeudamiento? A largo plazo, el pasivo no corriente, fijaros aquí, lo voy a mover aquí a la derecha, 179 millones de euros. Y a corto plazo, 411 millones de euros. Aquí lo tenéis. ¿Lo estáis viendo bien? Esto, lo que está poniendo de manifiesto es que de toda su financiación, tan solo un 5% es financiación que están poniendo sus socios. El resto es endeudamiento. Fijaros, si hacemos la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente, como hemos visto antes, tenemos un activo corriente de 248 millones de dólares y el pasivo corriente de 411 en el último año, ¿vale? Lo tenemos aquí, el pasivo corriente, los 411.
y la capacidad de generar dinero que va a tener para pagar esos 411, como mucho llega a los 248. Es un ejemplo, pero ya podéis haceros una idea de cómo extraer información de unas cuentas de esta sencilla manera. ¿Lo veis claro? Vale. Pues vamos a seguir un poquito. Vale, estas empresas, estas las tenéis aquí. Estas cuentas, las podemos ver, pero a lo largo de la sesión la vamos a ver. La sesión yo creo que va a durar, para que os hagáis una idea, media hora más, ¿vale? Nos vamos a alargar un poquito, pero yo creo que merece la pena y si podemos alargarla, yo os lo agradecería para poder tocar los temas con un poquito de profundidad, ¿no? Vale. Y terminaríamos entonces sobre las 8:15 más o menos. Perfecto. Mirad, cuando nosotros tenemos un balance, como os he dicho, ese balance necesita que lo retoquemos un poquito. Ese balance necesita que juguemos con él. Y entonces creamos lo que llamamos un balance analítico. Y ese balance analítico básicamente lo que nos va a hacer es recoger en el activo corriente 3 categorías diferentes, en este mismo orden que os digo. Porque como van ordenadas por capacidad de convertirse en dinero, es decir, por su grado de liquidez, tienen que ir en esta estructura. Las existencias, lo que tenemos en stock, lo que vendemos, lo tenemos en la parte superior de nuestro activo corriente. Justo debajo incluimos lo que llamamos el realizable, que es lo que se convertirá en dinero, pero no inmediatamente. Se va a convertir en dinero dentro del año, pero a lo mejor dentro de 3 meses, dentro de 6 o dentro de 9. Y eso lo llamamos realizable. Ahí es donde incluimos siempre a nuestros clientes. Y en la parte inferior tenemos lo que llamamos disponible, es decir, el dinero que tenemos en caja o aquello que se puede convertir en dinero en un plazo muy cortito, 2-3 días. Por ejemplo, si tenemos una línea de descuento y tenemos unos pagarés, ¿vale? O unas letras de cambio, y tenemos una línea de descuento que nos permite ir al banco y anticipar la conversión de ese pagaré o de esa letra en dinero en cuenta. Pues eso sería el disponible. El resto es lo que hemos visto. Un activo no corriente para completar esta parte izquierda de nuestra estructura y en la parte derecha el no exigible, lo que es riqueza de la empresa, y el exigible, es decir, lo que son deudas, distinguiéndolas en corto plazo y largo plazo, lo que hemos llamado antes pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Vale? De tal forma que a la suma de lo que no debemos y lo que debemos a más de un año, además, lo vamos a llamar recursos permanentes. Es decir, recursos que de momento no pensamos en que los vamos a tener que pagar y devolver. Lo que nos preocupa más es lo que tenemos en la parte baja, a el corto plazo, los vencimientos a menos de un año. Ahora continúo, pero antes voy a responder a Abigail a ver lo que ha preguntado. Tengo una duda sobre los activos no corrientes mantenidos para la venta. No veo que ningún club de fútbol tenga mercancías. ¿Pueden tener bienes? Te lo voy a explicar muy rápido, Abigail. Activo no corriente mantenido para la venta está metido dentro del activo corriente. Fijaros el contrasentido. Algo que en teoría es estructura, es un activo no corriente, de repente lo trasladamos al activo corriente y lo convertimos en mercancía. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que vamos a vender parte del inmovilizado. Bueno, pues ahí este club de fútbol lo que está haciendo es una operación en la que va a vender su estadio de fútbol. Ese es el activo no corriente mantenido para la venta. ¿Vale? Entonces lo ha metido allí porque la idea es meterlo como una parte de bien que se va a convertir en dinero en el plazo de un año. Por eso está ahí. Bueno, me voy a pasar esto para que lo veáis. Lo primero que vamos a hacer es convertir todas las magnitudes que nosotros tenemos en porcentajes. ¿Sobre qué? Sobre el valor total del activo. Vamos a decir, ¿cuántos activos tiene esta empresa? Entre activo no corriente y activo corriente. ¿100.000? Pues ¿cuánto representa su activo no corriente sobre esos 100.000? ¿Cuánto representa sus existencias sobre esos 100.000? ¿Cuánto representa sus realizables sobre esos 100.000? ¿Y cuánto representa sus disponibles sobre esos 100.000? Y ahora vamos también en la parte de financiación. ¿Cuánto representa el patrimonio neto sobre esos 100.000 o los dos pasivos que tenemos que ver, largo plazo y corto plazo, sobre esos 100.000? Vale, y a partir de ahí tenemos una información gráfica perfecta para ordenar y dibujar nuestro balance y sacar las conclusiones
que podíamos ver de un solo vistazo en nuestro balance inicial. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un segundito. Vamos a vernos una de las diapositivas del final. Si lo habéis descargado, la vais a encontrar al final. Es una de las últimas diapositivas. Aquí, yo creo que es la 49 y si no va a ser la 48. Aquí la tenéis. Si os fijáis en esta diapositiva, es sobre las mismas cuentas del Atlético de Madrid, es un trabajo hecho de estas cuentas, donde yo he puesto las magnitudes totales que representan cada una de las masas patrimoniales que estamos viendo, ¿vale? Del activo no corriente, del activo de las existencias, del realizable y del disponible. En el año 2016, 2015, 2014 y 2013. Entonces voy representando lo que ponen o lo que representan las cifras en miles de euros sobre los datos que están en el balance. Y lo que sí que sé es que el activo vale 617 millones de euros. Pues si ese activo vale 617 millones de euros, a continuación, toda esta información me hago un nuevo cuadro en que la convierto en porcentaje sobre esos 617. Y yo ya sé que el activo no corriente vale un 60% de ese total. Y que el otro 40% está distribuido de esta manera en el activo corriente. Un 25% de existencias, un 12% de realizable y un 3% de disponible. Y lo mismo sucede con la financiación. Ya hemos visto que escaso peso, ¿verdad? Tenía el patrimonio neto, el no exigible en esta empresa, que tenía demasiado endeudamiento. Pues claro, es que el endeudamiento es el 96% de todo el valor de sus activos. Y de ese endeudamiento, además, es exigible a corto plazo el 67%. Si esto lo representamos en una gráfica, asusta. ¿Lo veis claro? Vale. Por lo tanto, este es el objetivo. Lo vamos a convertir en esto, en números que son porcentajes sobre ese total activo, y a partir de ahí lo vamos a representar gráficamente. Y luego vamos a trabajar con ratios. Y ahí es donde ya quiero que sigamos. A ver dónde estábamos. Yo creo que estábamos por aquí. 21 y 22. Aquí. Mirad, voy a explicaros 4 reglas fundamentales y con esas 4 reglas ya podremos empezar a construir un análisis financiero bastante lógico, ¿vale? Primero, hay una regla que dice, estas reglas valen para la mayoría de empresas, pero ojo, no para todas, ¿eh? No para todas. Hay empresas que si siguen estas reglas tendrían problemas muy serios. Pero la gran mayoría de empresas soporta estas reglas. Hay que conocer el sector y saber qué normas tenemos o qué criterios tenemos que utilizar para analizar. La primera de esas reglas dice, el activo corriente tiene que ser siempre mayor que el exigible a corto plazo. Es decir, la suma del exigible, el realizable y el disponible, todo lo que voy a convertir a dinero en el plazo de un año, tiene que ser 2 veces más grande que lo que debo en un año. Hombre, me diréis, ¿por qué no tiene que ser igual? Lo lógico sería que si yo voy a tener que pagar 100 en este año, lo que convierta en dinero son 100, ¿verdad? ¿Para qué necesito más? Bueno, pues necesitas más por una razón. Porque así como alguno de vosotros tiene dudas, la más mínima duda, de que si nosotros debemos 1.000 euros a alguien, ese alguien mañana va a estar en la puerta de nuestra casa reclamando los 1.000 euros, ¿alguno lo dudáis? No, ¿verdad? El pasivo es una certeza. Sabemos que lo vamos a tener que pagar, que no nos vamos a escapar, que a ningún proveedor se le olvida cobrar, que a ningún acreedor se le olvida que le debemos una cantidad. Eso pasa siempre. Pero, sin embargo, ¿tenéis la seguridad absoluta de que vais a cobrar a todos vuestros clientes? Tampoco, ¿verdad? Yo a lo mejor me presento mañana a cobrar al cliente y no puedo. ¿Tenéis la seguridad absoluta de que vais a vender el 100% de vuestro stock de mercancías sin que haya robos, sin que haya mermas, sin que haya deterioros? No, ¿verdad? Por lo tanto, así como en los pasivos tenemos certezas, en los activos tenemos incertidumbres.
Y esas incertidumbres hacen que no baste con que haya una igualdad entre lo que tengo para pagar y lo que debo. Porque lo que tengo para pagar no es cierto, no está ahí todavía. Hay que convertirlo en dinero. Por lo tanto, hay que tener un colchón de seguridad. ¿Vale? Y eso implica que tenemos que tener ese 2 veces activo no corriente respecto al pasivo corriente. Fijaros, si tenemos eso, nada que decir. En principio estamos fenomenal. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si tenemos... Pues Alejandro, vamos a tener un montón. Si yo debo 100, voy a tener 700.000 en el activo no corriente. ¿Eso sería una buena idea? Eduard dice que no. Y Javier dice que no. Carlos dice que no. Bueno, pues ya que veo que hay más o menos consenso en que no, eso es perfecto, Sabu. Es una infrautilización de activos. Estamos teniendo capital ocioso. Eso es un sinsentido. El dinero en una sociedad tiene que estar trabajando en generar dinero. No puede estar parado en la tesorería. Y por lo tanto, la empresa que funcionase así estaría cometiendo un error grave a la hora de gestionar sus finanzas. Por lo tanto, seguramente al director financiero de esa empresa tendrían que despedirlo porque no está generando la suficiente rentabilidad a sus activos. En este caso, los activos corrientes. Y los socios, os he hablado antes de la rentabilidad. Imaginaros qué ridiculez tener dinero parado en la sociedad. Devuélveselo al dueño. Que al dueño le vas a alegrar la vida porque le vas a aumentar la rentabilidad de su inversión y le vas a liberar capital para que invierta en otro lado o para que lo use para disfrutar. ¿Vale? Eso sería un ejemplo clarísimo de mala gestión. Oye, y vamos al siguiente. ¿Qué pasa si la empresa tiene menos de esas 2 veces el exigible a corto plazo? ¿Qué pensáis? Una empresa que tiene más o menos, ahí, vamos a pensar que tiene 1,1 vez el exigible a corto plazo. Que debe recurrir a financiar algún imprevisto, seguro. Esa empresa tiene riesgo de que en cuanto no consiga convertir en dinero los activos que tiene, va a tener tensiones para pagar sus deudas. Y ojo, que no pagar las deudas tiene unas consecuencias muy graves en el mundo empresarial, porque automáticamente tienes que empezar a negociar con proveedores que a partir de ahí te van a cobrar el crédito o te van a negar el crédito, vas a tener a lo mejor que irte a un concurso de acreedores, vas a tener que encontrarte con problemas con financiación bancaria porque los bancos van a dejar de fiarse de tu capacidad de pago. Esto es un problema enormemente serio. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con esta situación. A ver, porque tengo aquí una preguntita que no sé si haceros ahora. Cuando salga. Venga. Ah, pues sí, mira, ya salió el cuestionario. Pues os hago una preguntita, que es la que está ahí en la diapositiva, pero os la he preparado en bonito, como la de antes, para que la hagáis así más chula. Una empresa presenta la siguiente situación. Bueno, como ha salido mal, ¿vale? Porque ha salido mal. Ya, os la planteo y vosotros me la contestáis, ¿vale? Lo oculto y ya está. Una empresa tiene la siguiente situación. Su activo corriente es igual a su pasivo corriente. Esta empresa, opción A, presenta posibles problemas de liquidez que le pueden afectar en el futuro. Opción B, está saneada a la medida que tiene activos corrientes suficientes para pagar sus deudas a corto plazo. O C, puede tener baja rentabilidad por exceso de circulante. ¿Qué pensáis? Bueno, mayoritariamente estáis diciendo la A y tenéis razón. Efectivamente, es una empresa que en principio, pues hombre, debería pagar sus deudas, pero puede tener problemas en cuanto tenga dificultades para conseguir convertir en dinero sus activos al precio al que los tiene valorados. El segundo principio que os decía, de los 4 que os voy a contar, es el que dice que si quitamos de la ecuación anterior, recordad, exigible más realizable más disponible igual a 2 veces el exigible a corto plazo, perdón,
existencias más realizable más disponible igual a 2 veces el exigible a corto plazo, ahora vamos a quitar de esa ecuación las existencias. Y vamos a decir, el exigible más el realizable, el realizable más el disponible tiene que ser igual al exigible a corto plazo. Fijaros que este indicador es un indicador muy claro. Lo que nos está diciendo es, en el supuesto de que no vendamos nada en todo el año, en el supuesto de que se dé una crisis de gran magnitud, ¿vamos a ser capaces de poder conseguir bienes o dinero suficiente para pagar nuestro endeudamiento? Eso es lo que nos está diciendo. Porque aquí quitamos de la variable lo que entre por ventas. Ya las existencias no computan. ¿Vale? Y por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar aquí es simplemente una cuestión de supervivencia en épocas de crisis. Todo esto se va a reflejar luego en distintos índices o ratios que, por ejemplo, David nos habla del test ácido, perfecto, de la prueba ácida. Esto es la prueba ácida. ¿Vale? Eduard, ¿es un pasivo espontáneo? Pues sinceramente no lo sé, porque el pasivo corriente en una cuenta por pagar no es realmente, por lo menos en Europa, jamás se le ha llamado pasivo espontáneo, es simplemente un pasivo que tiene que ver, porque normalmente tienen que ver con cuentas de proveedores, lo que tiene que ver es con la cuenta que tiene que ver directamente con la explotación de la actividad, con nuestra actividad pura y dura. A lo mejor tenéis alguna denominación que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? No lo sé, la verdad es que no sé responder. Vale, vamos con la tercera de las preguntas. Los capitales propios tienen que ascender a un 40 a un 50% del total entre patrimonio neto y pasivo. Fijaros que... Vale, pues os cuento esta primero. Fijaros que aquí de lo que estamos hablando ya no es de un análisis en el que estamos viendo la liquidez, la capacidad de pago, la solvencia de la empresa. Aquí lo que estamos viendo es, ¿estoy bien estructurado en cuanto a mi deuda? ¿O estoy, como muchos habéis dicho a lo largo de toda la sesión, estoy excesivamente apalancado? ¿Tengo demasiada deuda? O, ojo, ¿tengo demasiada aportación de mis socios? Fijaros que lo que nos está exigiendo el ratio es que entre un 40 y un 50% de la financiación de la empresa corresponda a los socios. Por lo tanto, entre un 50 y un 60% tiene que corresponder a endeudamiento. Y esa es la estructura ideal. Si nos vamos por debajo de eso, vamos a tener una estructura de demasiado, por ejemplo, porque hay demasiada deuda, vamos a tener una estructura de bajo rendimiento porque vamos a tener mucho coste financiero y además vamos a tener una estructura demasiado arriesgada porque vamos a tener muchos pasivos y eso al final pues nos va a generar riesgo. Por el contrario, si tenemos una estructura en la que tenemos mucha aportación de los socios, lo que tendremos es que les hemos tenido que exigir a los socios mucho dinero que a lo mejor podríamos haber pintado por otro lado y eso hace que su inversión sea poco productiva y sea poco interesante. Y no nos olvidemos nunca de una idea, ¿eh? En las empresas, el objetivo que tenemos siempre es hacer que el accionista sea más rico que cuando invirtió, que crezca su dinero, porque como no hagamos eso, los accionistas no invierten y la empresa se muere. Ese es el fin último que tenemos siempre en la empresa, enriquecer a quien pone dinero para invertir. Porque si no, la supervivencia de la empresa no saldría adelante. Y hay una cuarta, que no sé por qué no he puesto aquí, pero que os la digo, ¿vale? Por eso me quedé antes un poco sorprendido. Vamos a quitar de esta, vamos a volver a la ecuación inicial, ¿vale? Acordaros, existencia más realizable más disponible igual a 2 veces el exigible a corto plazo. Quitamos las existencias, nos vamos al test ácido. Realizable más disponible igual al exigible a corto plazo. Y hay una tercera, muy importante, que quita de la ecuación también las cuentas por cobrar. Y eso nos mide la liquidez inmediata.
nuestra capacidad de pago inmediato. Y esa dice, el disponible tiene que ser igual a entre un 20 y un 30% de la cifra que tenemos en el exigible a corto plazo. Porque si está por debajo de esa cifra, vamos a tener problemas para pagar las facturas que llegan de aquí a un mes. Vale, ese sería un cuarto elemento de análisis que tenemos que tener presente cuando hagamos este análisis de balance. La repito, encantado, Juanita. El disponible, es decir, de esta fórmula que tenéis aquí, quitad el realizable, que tenéis en esta diapositiva. Mirad, aquí tenéis en la diapositiva la fórmula, ¿vale? Realizable más disponible igual a exigible a corto plazo. Pues si le quitamos el realizable, nos quedaría que el disponible tiene que ser igual a entre un 20 y un 30% del exigible a corto plazo. Fenomenal. Evidentemente ahí lo que estamos midiendo es, ¿para mañana voy a llegar a pagar? ¿De aquí a muy corto plazo tengo liquidez suficiente para poder operar? Eso es lo que nos está diciendo eso. ¿Vale? Vamos con otra preguntita. Vamos a ver si no ha salido mal también la encuesta. Si ha salido mal, pues volveré al sistema anterior, ¿vale? Ah, mira, está salido bien. No, no ha salido bien. La C se ha quedado montada, así que también pasó de ella. A ver si para la próxima lo sé hacer bien. Es la primera vez que las utilizaba y la verdad es que he sido bastante manazas haciéndolas. Bueno, para la próxima prometo probarlas antes. Mirad, una empresa presenta la siguiente situación. Su patrimonio neto es el 30% de la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Es decir, de no exigible, el exigible a largo y el exigible a corto. ¿Esta empresa está suficientemente capitalizada o pensáis que puede estar descapitalizada y que un exceso de endeudamiento puede poner en peligro su rentabilidad? ¿O tiene un exceso de capitalización que puede reducir la rentabilidad de sus accionistas? César opina que la B. La B, David. Javier piensa que la A, Diego que la B. Pues hombre, depende, pero normalmente hay que pensar que esta empresa podría tener un pequeño problema de capitalización. Podría estar un poco infracapitalizada. No parece excesivo, porque un 30% no parece excesivo, pero sí que convendría pensar que a lo mejor hay que estudiar la posibilidad de capitalizarla un poco más, porque tiene excesiva dependencia del endeudamiento, está muy apalancada y en consecuencia está asumiendo más riesgos de los que debería. Este ejercicio, hacedlo por vuestra cuenta, ¿vale? Esto lo vais a hacer vosotros, lo vais a divertir. Os pongo la solución en porcentajes y vosotros lo analizáis y lo veis tranquilamente. Mirad, todo lo que os he dicho lo podemos transformar en ratios. Un ratio es una relación numérica, ¿vale? Por ejemplo, cuando hemos hablado de que el exigible más el realizable más el disponible tiene que ser igual a 2 veces el exigible a corto plazo, pues entonces tenemos que eso es el ratio de liquidez a medio plazo, que nos hace una división entre el activo corriente y el exigible a corto plazo. Y el ratio nos dice que eso tiene que dar más de 1 siempre, porque como dé menos de 1 la hemos liado, o bien, en su valor ideal, tiene que aproximarse a 2. Es decir, las mismas reglas que hemos contado las estamos estableciendo en términos de relación, en términos de división entre distintas masas de las que hemos estudiado con unos valores ideales. Eso es un ratio. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Por ejemplo, ese test ácido del que hemos hablado, ese test que nos mide la capacidad de supervivencia sin ventas, el disponible más el exigible, dividido entre el exigible a corto plazo, que tiene que estar próximo a 1, ¿vale? Bueno, David, es un placer compartir contigo este ratito y la ves en diferido y seguimos en contacto. Bueno, hasta luego. Continúo. La disponibilidad. Pues esa disponibilidad lo que nos va a medir es ese 20 a 30% que os he contado antes. Quitamos de la ecuación todo y dejamos solo el disponible, solo el dinero que tenemos o que podemos convertir en dinero en un plazo de días. Y lo relacionamos con lo que debemos en total a un año. Y ese 20 o 30%
es lo que nos va a medir la capacidad de pago de la deuda inmediata. Esos son los llamados ratios de liquidez, que miden la capacidad de la empresa para poder hacer frente a sus deudas a corto plazo. Pero no son los únicos, porque tenemos ratios que nos van a medir la capacidad de la empresa para pagar todas sus deudas a corto y a largo plazo. Por ejemplo, tenemos el llamado ratio de garantía, que también se llama ratio de distancia a la quiebra. Fijaros qué nombre más técnico, ¿no? Digo, más gráfico. Y esa nos va a medir todos los activos que yo puedo convertir en dinero, los activos reales que tengo en mi contabilidad, que a veces tenemos activos que son de difícil conversión en dinero. Un crédito fiscal en una empresa que tiene deudas, partidas a lo mejor de algún inmovilizado intangible dudoso, algún fondo de comercio, que pueden no ser del todo reales. Pues si nos limitamos a coger los activos reales y lo dividimos entre lo que debemos, podremos saber perfectamente si la empresa tiene solvencia, si la empresa es capaz de pagar todas sus deudas, tanto a corto como a largo. Ese ratio tiene que ser positivo o superior a 1, porque como no sea superior a 1, lo que nos está mostrando es que hay más deuda que activos que se pueden convertir en dinero, y entonces sí que tenemos un problema de bigotes, porque ya es cuando nos encontramos con que la capacidad de pago va a haber un momento en que va a ser imposible cumplir con ellos. ¿Vale? Cuando está por debajo de 1, estamos en una situación de lo que llamamos quiebra técnica, que se produce normalmente por pérdidas. Me preguntaba Sabu, ¿cuáles serían los activos reales? Cualquier activo que verdaderamente tenga una conversión en dinero. Hay unas partidas que pueden tener que ver con crédito fiscal, por ejemplo, ¿no? Es decir, derechos de Hacienda, cuando, por ejemplo, en España es muy habitual que cuando una empresa tiene pérdidas, esas pérdidas las guarda en su contabilidad como un activo, porque ese activo es el derecho que va a tener en el futuro a descontarlas de posteriores pagos de impuestos. Y esos son activos que tienen una incidencia fiscal, pero que requieren que la empresa esté en condiciones de dar beneficios para poder descontarse. Porque si la empresa no da beneficios, ese activo no tiene un valor de venta. No se va a convertir en dinero nunca, ¿no? Y por lo tanto, eso no sería un activo real computable aquí. ¿Vale? Por ponerte un ejemplo. Pregunta Israel. Una duda. Yo tengo una póliza de crédito a largo plazo. Está en el pasivo, pero me da liquidez. ¿No es engañoso? Tienes una póliza de crédito a largo plazo. A ver, ¿y por qué tienes una póliza de crédito que te da liquidez? Vale, pues sí, evidentemente, si tú tienes un pasivo y ese pasivo está proporcionándote rendimientos, pues efectivamente es un pasivo un poco raro. Pero bueno, hay instrumentos que muchas veces, sobre todo en materia financiera, son instrumentos que se producen por la composición de varios instrumentos que se mezclan, y a veces hay elementos que no son claramente definibles, ¿no? Porque por un lado tienen elementos de activo y por otro tienen elementos de pasivo. Es decir, hay instrumentos financieros, sobre todo complejos. Vale. Bien. Fijaros en una sociedad. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que tampoco quiero alargarme más. Vamos a pensar en una sociedad que tiene un patrimonio neto. Esa sociedad se constituye por su socio hoy con un capital de 100 unidades monetarias. Esa sociedad desarrolla su actividad durante un año y dentro de un año tiene pérdidas. Y esas pérdidas son de 140 unidades monetarias. Como nosotros hemos tenido 140 de pérdidas, todo nuestro patrimonio neto desaparece, pasa a ser negativo, porque ya la sociedad no tiene riqueza. ¿Eso lo tenéis claro? Vale. Pues esa sociedad que tiene 140 de patrimonio neto negativo se va a encontrar con una situación muy pintoresca. Y es que cuando calculamos el valor del 100% del activo para calcular los porcentajes, sus elementos del activo van a sumar 100, pero sus elementos del pasivo van a ser superiores a los activos. Digamos que ya no tenemos un rectángulo equilibrado,
tenemos un rectángulo donde la masa de la derecha es superior a la de la izquierda, porque las pérdidas se han comido incluso parte de los activos. Fijaros qué situación tan bonita. Eso es lo que llamamos quiebra, ¿vale? El momento en que la sociedad tiene unas pérdidas que le merman su patrimonio y lo dejan reducido por debajo de cero. Y por lo tanto pasa a tener más deuda que bienes capaces de responder de esa deuda. Eso es lo que llamamos quiebra. Y eso hay que solucionarlo yendo al procedimiento judicial oportuno, que en España es el concurso de acreedores, para solucionar ese problema. Para tratar de llegar a un acuerdo con nuestros acreedores para intentar pagarles lo máximo que podamos, que nunca va a poder ser todo, porque no tenemos elementos para pagar, ¿vale? Eso es la quiebra, que tradicionalmente se llamaba en España suspensión de pagos cuando no era tan grave y simplemente pidiendo ayuda para que no nos cobraran ahora y parar los pagos una temporada para recuperarnos. Se funcionaba. Y en el caso más grave, que ya no se pudiera llegar a ese extremo, pues íbamos a la quiebra que terminaba con la muerte de la compañía. Ahora en España se llama concurso de acreedores, ¿no? Y que no se debe pagar todo, porque no se debe pagar, las sociedades limitan, sociedades de capital limitan la responsabilidad de los accionistas, que no tienen que poner más dinero. Se paga lo que se puede. Enajenando todos los bienes de la compañía, se van pagando las deudas en la proporción que corresponda a cada uno de los acreedores, ¿no? Y hay efectivamente, Eduardo, una prelación en los pagos dentro de un orden, es decir, hay unos acreedores cualificados, pero esos dependen de la legislación concreta de cada país y siempre se hace ordenadamente a través de un juez, que es el que regula el concurso de acreedores, ¿no? Y evidentemente los trabajadores siempre tienen unos derechos un poco más especiales, entre otras cosas porque son parte muy débil dentro de esa relación y tienen unos derechos de cobro superiores. Este cuestionario me lo salto, ¿vale? Hay otro tipo de ratios que miden ese apalancamiento, ese endeudamiento que nosotros tenemos. Ya no os los voy a contar, los vais estudiando vosotros porque ya tenéis elementos de juicio suficientes, ¿no? De rotación de activos, etcétera, etcétera, todos están aquí explicados. Y voy a terminar contándoos en un minuto el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, alguno habéis hablado de él, del capital trabajo, del capital corriente, del fondo neto de rotación, que es como se le conoce, no deja de ser ese exceso que tenemos de activo corriente para pagar las deudas que tenemos a corto plazo. Está representado en este gráfico por esta zona azul del activo corriente que está soportando un pago de, o sea, que está soportando un exceso sobre lo que tenemos que pagar a corto plazo. Vale, esto también quiere decir una cosa. Quiere decir que se está financiando parte de nuestro circulante, de nuestro corriente, de nuestra, pongamos, mercancías con dinero a largo plazo, lo cual siempre es muy bueno, ¿vale? Bueno, Carol, lo siento, ya terminamos en un minuto, ¿vale? Pero bueno, hasta la próxima y termina de verlo si quieres en la parte de... Esto nos da una estabilidad a la empresa, porque evidentemente está representando la capacidad de la empresa de sobrevivir. Si la situación es la contraria, y tenemos la que se representa en este gráfico, en la cual el fondo de maniobra es negativo porque tenemos más deuda que bienes convertibles en dinero, entonces esta empresa tiene un problema grande, tiene un riesgo grande de no poder pagar sus deudas y entonces está en un riesgo evidente de suspensión de pagos. Bueno, esto siempre es así, no necesariamente. Sabemos que tiene que haber un fondo de maniobra que idealmente es 2 veces el exigible a corto plazo. Bueno, pero hay empresas, lo voy a poner aquí, hay empresas que pueden vivir de otra manera, que pueden vivir con un fondo de maniobra negativo y que les viene bien vivir con un fondo de maniobra negativo. Esas empresas son empresas que cumplen con 3 requisitos. Quedaros con ellos. 1, son capaces de cobrar a sus clientes en el momento, ¿vale? De pagar a sus proveedores a largo plazo. Y tercero, de no tener las mercancías durante mucho tiempo en su almacén, sino que su stock rota mucho. Os voy a poner un ejemplo que vais a ver claro. Si yo vendo fresas, las fresas tienen una duración de 5 días. Cuando yo vea el saldo que tengo en mi balance de existencias,
¿Esas existencias están reflejando todo lo que yo tengo en un año? ¿O están reflejando el saldo de lo que voy a tener en existencias cada 5 días? Y eso va a rotar, pues 360 entre 5, 5 por 7, 35, va a rotar 70 veces a lo largo del año. ¿Entendéis lo que digo? Si yo tengo 100 en ese indicador, esos 100 lo multiplicas por las 70 veces que rota, y esa es la cifra real de lo que yo voy a conseguir generar en dinero. Pero además es que las fresas, va a llegar el cliente y me las paga poniendo 2 moneditas encima del mostrador. Yo cobro al cliente al momento, pero al proveedor de las fresas le pago a 60 días. Con lo cual, encima, me está financiando el proveedor a que durante sus 60 días a mí me da tiempo a hacer 6 vueltas a las fresas. Daros cuenta de lo que eso significa. Bueno, pues esas fresas a mí me están permitiendo tener un fondo de maniobra negativo, porque la cifra que yo tengo dentro de mi activo corriente hay que multiplicarla por 70. Por lo tanto, dependiendo de las veces que nuestro stock de mercancías pueda dar vueltas y de la gestión que hagamos de cobros y pagos, no tendremos ningún problema. Con esto termino. El fondo de maniobra es negativo en una empresa que tiene un activo corriente de 40 y un exigible a corto plazo de 80, el que vemos aquí dibujado. Tiene menos 40 de fondo de maniobra. ¿Está en riesgo de suspensión de pagos? Vámonos a la siguiente diapositiva. Si nosotros vemos cómo funcionan los flujos de efectivo derivados de lo que tarda en cobrar y tarda en pagar, vemos que en el próximo mes va a cobrar 40, que es todo su activo realizable. Tenemos el dato aquí, ¿vale? Porque cobra a 30 días y paga a 90 y no invierte en stocks, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que tiene en la cuenta de clientes, como cobra a 30 días, lo va a cobrar en un mes. ¿Estáis de acuerdo? Pero paga a 90 días. Por lo tanto, lo que debe, esos 80 que tenemos aquí de endeudamiento, de proveedores 80, lo va a pagar en 3 meses. Por lo tanto, dividámoslo entre 3. Tiene que pagar 26. Esta empresa no tiene tensiones de liquidez. Esta empresa no tiene problemas, a pesar de lo que nos diga el fondo de maniobra, porque su fondo de maniobra ideal está matizado por ese ciclo económico derivado de la diferencia entre cobros y pagos. Por eso siempre las empresas financieramente tenemos que procurar acortar lo más posible nuestros plazos de cobro y alargar lo más posible nuestros plazos de pago. Bueno, eso sería lo que llamamos el fondo de maniobra ideal. Para terminar, os dejo aquí esto para que juguéis. Aquí tenéis los ratios sacados. Aquí tenéis los análisis comparativos en unidades económicas y en porcentaje. Jugad, disfrutadlo, pasadlo bien haciéndolo, llegad a conclusiones y espero que esta sesión... ¿Tenéis alguna duda antes de acabar? Yo espero que os haya sido muy útil. Como os dije, útil, amena y que además fuera provechosa. Muy corta. Fíjate que me estoy alargando, Javier. Bueno, pues habrá que intentar dar una más larga. Alguna en que metamos cuenta de pérdidas y ganancias y lo demás. Yo espero que os haya sido de verdad muy útil, que os haya ayudado y que cualquier cosa que necesitéis, pues seguimos en contacto. Ya sabéis dónde estoy y a vuestra disposición para lo que os haga falta. Perfecto, me alegro mucho. Y Juanita, no te preocupes que eso desde CUP se van a poner en contacto contigo para decirte dónde puedes acceder a la sesión grabada y demás. Bueno, Javier, que quiero darle un agradecimiento especial porque ha estado preocupado de que todo fuera bien. Además, como hemos tenido problemas de audio al principio y demás, pues ha tenido mucho trabajo y yo le agradezco mucho la labor y la ayuda que me ha prestado, que ha sido muy grande. Javier, muchas gracias y gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer.